Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, última celebración del 7 de agosto de Duque como jefe de Estado a puerta cerrada y con discurso político electoral. Hora de balances del gobierno a 12 meses de su final. La House, firma para venta digital de casas de Jerónimo Uribe, recibe un empujoncito del gobierno que eligió su padre. La variante Delta llegó a Bogotá por el aeropuerto y la alcaldía pide que se ordenen pruebas PCR de ingreso al país. Científicos colombianos piden estudiar el contagio para saber si vamos a necesitar una tercera dosis. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, Kevin Quintero en el ciclismo de pista se convierte a esta hora en el deportista número 71 que cierra para Colombia su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio con un saldo de 4 medallas de plata y 1 de bronce. Solo 2 medallas de oro separan a Estados Unidos de China en esa cerrada lucha por el primer lugar en el cuadro de medallería. Y atención porque Brasil es bicampeón olímpico en el fútbol masculino. Después de 120 minutos derrotó en la final 2-1 a España. Y Francia se colgó la medalla de oro en el voleibol masculino después de una gran final frente a la selección del Comité Olímpico de Rusia. Esta es la imagen del día. La parada militar del 7 de agosto, el Día Nacional del Ejército, se celebró a puerta cerrada en el Cantón Militar de Tolemaida, según explicó el gobierno, por razones de seguridad. El desfile se vive desde el regreso del Batallón Colombia de Corea en 1954. En la de hoy, las fuerzas especiales hicieron una demostración sobre la incursión y ataque de un territorio enemigo. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. En Tolemaida y no en el tradicional puente de Boyacá se celebró este 7 de agosto con exhibición militar y la presencia de Duque. El mandatario pronunció un discurso político de principio a fin. Carlos Cárdenas. Mónica, en buena parte de su alocución, Duque se refirió sin nombrarla a la oposición y en particular al senador Petro. Por medidas de seguridad y ante informes de inteligencia que señalaban la posibilidad de que se ejecutara un atentado, la tradicional ceremonia de la batalla de Boyacá, que se realiza cada 7 de agosto frente al monumento del puente de Boyacá en Tunja, tuvo que realizarse hoy en las instalaciones militares de Tolemaida, en Melgar, Tolima. En la también conmemoración de los 211 años del Ejército Nacional, Fuerzas Especiales hicieron una exhibición sobre operaciones de infiltración a campos enemigos. Otros comandos hicieron demostración de ejercicios de reconocimiento desde el aire y de asalto aéreo desde 10.000 pies de altura, acompañados por helicópteros artillados, carros tácticos y piezas de artillería. El presidente Duque, quien asistió a esta ceremonia por última vez en su calidad de jefe de Estado, pues el 7 de agosto del año entrante asumirá la presidencia de la República su sucesor, el elegido en la primera y segunda vuelta de mayo y junio del 2022, dijo que los colombianos deben votar en las próximas elecciones presidenciales en contra de los candidatos que usen la política para desinformar a los colombianos. La invitación que le hago a Colombia es que en este año todos nos concentremos en la política que se hace con altura, que se hace con honorabilidad. Colombia tiene que rechazar a quienes invitan a la fractura social, a quienes invitan a la destrucción. Sin mencionarlo explícitamente, Duque pareció aludir al senador Gustavo Petro y a su movimiento Colombia Humana, a quien los partidos tradicionales ven como el gran contendor en contra de la derecha política. Después de aludir a las manifestaciones que continúan presentándose en varias ciudades, también dijo que debería ser elegido el candidato presidencial que apoye a las Fuerzas Armadas. A quien pueda defender siempre con orgullo a estas fuerzas que se han ganado en la historia el amor del país. Y siguió dando indirectas en contra de quien parece el más fuerte candidato de la izquierda. Que Colombia elija a quien tenga la claridad de defender una economía de mercado con sentido social y no a los que buscan erosionar toda actividad empresarial, convirtiéndola en blanco de epítetos y ataques. El mandatario, con un discurso de evidente contenido político, insistió en que la fuerza pública seguirá enfrentando a quienes ataquen bienes públicos y privados. La protesta
pacífica se defiende y se protege. Pero donde haya vandalismo y crimen, ahí estará el Estado colombiano. Duque también repitió sus ataques semivelados al acuerdo de paz, a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, tribunal al que fustigó como en otras ocasiones por supuestamente no haber impuesto condenas a los victimarios de la guerra. El próximo 7 de agosto, Iván Duque ya tendrá sucesor. A partir de hoy empieza la cuenta regresiva del fin de su administración. El balance de su gestión también empieza a hacerse a partir de hoy. Comienza la cuenta regresiva. Al entrar en su último año, el gobierno de Iván Duque aparece con más números en rojo que logros para celebrar, según los opositores. Política económica y social, un desastre de pobreza y de desempleo y de concentración de la riqueza. En segundo término, su ausencia de política anticorrupción. Hoy tenemos más pobreza, el doble del desempleo, más hambre en Colombia. Otro de los aspectos en que analistas y dirigentes políticos rajan la gestión de Iván Duque es el de las relaciones internacionales. Estamos más aislados que nunca. Pasamos de ser la niña bonita de la comunidad internacional gracias a la firma del acuerdo de paz a la novia fea por cuenta de su no implementación y de los atropellos en derechos humanos. El presidente del Senado, Juan Diego Gómez, de la coalición de gobierno, asegura que Duque le ha dado una visión de futuro y optimismo al país en momentos de dificultad mundial. Ha logrado superar la adversidad con optimismo, con visión de futuro, con su juventud y con esa firmeza que le ha impreso a sus actuaciones. Pero Gómez es objetado por Antonio Sanguino del Partido Verde, quien dijo irónicamente que lo bueno del gobierno Duque es que ya se va. Que está dejando un nefasto legado para los colombianos y colombianas. Pero Ciro Ramírez del Centro Democrático lo defendió. Son 3 años de gobierno que se entregan con más de 30 millones de colombianos vacunados, un país creciendo económicamente. Hoy empieza la cuenta regresiva de la administración Duque. El 7 de agosto de 2022 ya tendrá sucesor. Vecinos de la Comuna 4 de Medellín grabaron en video el cuerpo de un joven al que habría matado un patrullero de la policía, según sus versiones. ¿Qué pasó? Víctor Ballestas. Mónica, en los videos de ese momento quedó la prueba del tratamiento inadecuado y fuera de todo protocolo que le dieron los compañeros del patrullero al cuerpo del joven. Lo levantaron como si fuera un bulto y lo lanzaron al plantón de una camioneta. Vean, el que está ahí lo mató. Varios videos sobre un joven tendido en el piso sin vida mientras su cuerpo es rodeado por varios patrulleros de la policía circularon desde anoche en las redes. Le están maltratando a todos y le dispararon. Los hechos sucedieron en la Comuna 4 de Medellín, en inmediaciones del parque principal del barrio Aranjuez, durante un procedimiento de tránsito. ¡Nos ha hecho un mierdero! El joven de tez blanca y camiseta roja habría fallecido en el lugar por un disparo de un arma oficial. Fue identificado como Brian Alexis López, de 23 años de edad. Los uniformados impedían que personas que serían familiares del fallecido se acercaran a su cuerpo. Ahí sí se asusta y se hace el pendejo. Mientras se escucha en la grabación que los vecinos instaban al presunto responsable de haber disparado a que se identificara, sus compañeros patrulleros cargaron el cuerpo como si fuera un bulto cualquiera y lo depositaron en el piso de una camioneta con platón. Mira el trato, ahí le dieron en la cabeza. Sin cumplir ninguno de los protocolos exigidos para estas ocasiones, o sea, cerramiento de la escena y presencia de funcionarios de la Fiscalía y de Medicina Legal, únicos autorizados para hacer levantamiento de cadáveres sin borrar posibles huellas y siguiendo las normas forenses. En otro video se ve a una señora que los presentes identifican como la madre del joven reclamarle a quien es señalado de disparar. Este uniformado fue protegido por sus compañeros que lograron sacarlo de la zona. Según denunciaron miembros del Comité de Derechos Humanos de Medellín que estuvieron en la comuna, la policía alteró la escena del crimen. No es posible que la policía llegue a asesinar a nuestros jóvenes, que lleguen a asesinar a nuestros jóvenes en las comunas por el solo hecho de forcejear y no dejarse quitar una moto. El comandante de la policía del Valle de Aburrá aseguró que se abrió una investigación disciplinaria. Lamentamos profundamente el fallecimiento de este ciudadano y solicitamos
de manera vehemente a las autoridades judicial, al igual que disciplinaria, para que le demos celeridad en las respectivas investigaciones. Según señaló la policía, al menos 5 uniformados serán suspendidos provisionalmente mientras se adelantan las investigaciones. La venta digital de vivienda y su respectiva hipoteca es otro de los negocios de uno de los hijos del ex senador y expresidente Álvaro Uribe, que requiere 2 normas especiales del gobierno, una de las cuales ya se produjo. Juliana Ramírez. Mónica, se necesitaba ajustar la normativa de la Superintendencia de Notariado, que ya fue expedida, pero requiere otra del Ministerio de Vivienda, que aunque está en sus presentaciones, aún no se ha firmado ni se ha hecho pública. Porque comprar casa comienza con una buena búsqueda. Con lahouse.com. La House es una inmobiliaria virtual a la que la gente puede acceder para buscar su vivienda en línea de forma mucho más ágil que de manera presencial. Oficialmente fue creada en 2015 por el antioqueño Federico Escobar Benavides bajo el nombre Going SAS, con un capital de tan solo 100 millones de pesos. 7 meses después pasó a llamarse Servicio de Ingeniería Tecnológica SAS y en mayo de 2019 cambió su razón social a La House. Y cuando quieres comprar, todos te quieren vender. En lahouse.com. Según la Cámara de Comercio de Medellín, esta empresa, que actualmente es de propiedad de Jerónimo Uribe, hijo menor del expresidente Álvaro Uribe, y su compañero de universidad Rodrigo Sánchez Ríos, tiene activos por 19.000 millones de pesos e ingresos superiores a 13.000 millones de pesos. La House, que opera no solo en Colombia, sino también en México, ha logrado recibir dinero de distintos fondos de inversión en el exterior, logrando ser capitalizada en diferentes rondas, práctica común en empresas llamadas de innovación. Ha recibido más de 158 millones de dólares de inversionistas como Jeff Bezos y el empresario Gabriel Gilinski, según una plataforma en la que se ven sus firmas. @lahouse.com, haciendo nuestra parte con herramientas de transacciones digitales revolucionarias. Gran trabajo, Jonathan Malagón. Las felicitaciones de Sánchez Ríos, socio de Jerónimo Uribe, por la venta de viviendas nuevas en el país, van ligadas al empujón que el Ministerio de Vivienda le está dando a la venta de casas en línea, que impacta, entre otras, la empresa del hijo del jefe político del presidente Duque. Según estas diapositivas del Ministerio de Vivienda, su diagnóstico concluye con la necesidad de crear la hipoteca digital de manera oficial en el país. En el cronograma se cumplió con la normativa de la Superintendencia de Notario y Registro. Ya se llevó a cabo el piloto en el que participó la empresa de Uribe y falta la normativa de Minvivienda. Antes de terminar este año, la hipoteca digital debe ser una realidad según el documento. Este cambio a lo digital incluso contempla que la valorización del inmueble se puede hacer también en línea. Actualmente el avalúo se hace a través del reconocimiento en terreno por parte de un perito. Este requisito desaparecería, pues se pretende una reducción de visitas de reconocimiento a partir de identificación de viviendas con características similares. El regreso del nuevo liberalismo con motivo de la sentencia constitucional de esta semana cambia el panorama político, pues sus allegados sostienen que se convertirá en una fuerza aglutinante de los movimientos derivados del viejo. Eduardo López Júquer. Mónica, la demanda fue presentada por los sobrevivientes en las directivas del partido extinto, quienes también serán los receptores del nuevo certificado de supervivencia del partido. 32 años después del asesinato de su máximo líder, con 9 votos a favor y 0 en contra, la Corte Constitucional ordenó devolverle la personería jurídica al nuevo liberalismo. Es un acto de justicia, un acto de reparación con todo un movimiento político que fue exterminado. La Corte echó para atrás los fallos del Consejo de Estado y del Consejo Electoral, que en 2019 y 2018 negaron las peticiones presentadas por varios fundadores y militantes del partido de los asesinados, Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla. Ordenar al Consejo Nacional Electoral que dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta sentencia reconozca la personería jurídica del partido Nuevo Liberalismo. Desde hace más de 5 años, los hijos de los líderes asesinados y otros políticos fundadores del nuevo liberalismo en los años 80 recorrían estrados judiciales buscando revivir la colectividad de Galán y Lara, pero siempre encontraron respuestas negativas, al parecer, más por conveniencias políticas que por razones jurídicas. Es una gran noticia para la democracia colombiana. La Corte, además, le pidió al Congreso eliminar los obstáculos que impiden que otras colectividades y movimientos en similares condiciones al nuevo liberalismo obtengan y conserven sus personerías.
El nuevo liberalismo debe convertirse en el gran vector de convergencia de todos los sectores que tengan un origen liberal. Con la orden de la Corte Constitucional, los hermanos Galán y Rodrigo Lara Restrepo, hijos de los líderes desaparecidos bajo las balas, empezarán a reconstruir el partido que competirá en las elecciones del próximo año. El nuevo liberalismo va a buscar llegar al Congreso de la República y va a buscar competir en la elección presidencial. El renacer del nuevo liberalismo ha sido calificado como una buena noticia para la democracia, aun cuando algunos políticos están preocupados por este nuevo actor en el escenario electoral de 2022. Fortalece el centro político que se agrupa alrededor, junto con la centroizquierda, en la coalición de la esperanza. La inusual y contundente votación 9-0 en la Corte Constitucional se convierte en un mandato para garantizar los derechos a elegir y ser elegido, así como para fundar y promover partidos políticos libremente. No hubo revelaciones sobre los actores estatales que apoyaron a la SAUC ni secretos de la guerrilla conocidos en la sesión conjunta que tuvieron en la JEP, los antiguos jefes de las FARC y de la SAUC, sino insinuaciones y una petición de perdón. Juan Fernando Barona. Mónica, ambos dijeron que no querían ir a la guerra y el crimen, sino que fueron presionados por la situación que vivían. Nadie les dijo que otros 40 millones de colombianos que vivían la misma situación encontraron opciones diferentes. Esta semana el ex paramilitar Salvatore Mancuso y el ex jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, sostuvieron un encuentro con 18 de sus víctimas en una conversación en el marco de la Comisión de la Verdad. Ellos asistieron de manera virtual y las víctimas y el director de la comisión, Padre Erru, en persona. Ustedes un día tomaron el camino de las armas. Aunque se esperaba que ambos entregaran nombres y fechas de los actos delictivos en que incurrieron sus organizaciones armadas ilegales en el conflicto armado, durante las 4 horas se refirieron al conflicto de manera general y sin revelar datos concretos. Lo que sí llamó la atención de los espectadores fue que estos grandes victimarios mostraron su faceta de víctimas porque, según ellos, llegaron a las armas empujados por la violencia y no por elección personal. Yo soy de una familia pobre, campesino, mi papá y mi mamá, que en la violencia liberal conservadora, pues también tuvieron sus sufrimientos. Mi mamá era viuda, mi papá también fue desplazado. Empujado por el Estado, a quien fui a pedirle protección, que me vinculara inicialmente a este proceso de defensa de las regiones. Además de reiterar que las Convivir fueron fundamentales para la conformación de los grupos paramilitares en el país, Mancuso aseguró que tuvieron la ayuda de instituciones y agentes del Estado. A mí se me pide que cree el Bloque Norte y yo voy a una reunión con general Iván Ramírez, un gobernador de Córdoba, estuvo Carlos Castaño, estuve yo. Hay otras personas vivas que participaron de la reunión. También dijo que el Estado fue el responsable del genocidio de la Unión Patriótica, aunque aceptó que el paramilitarismo participó en ese crimen de lesa humanidad. La UP no fue exterminada por las autodefensas. Su gran victimario fue el Estado colombiano. Por su parte, el excomandante de las FARC le agradeció a la Comisión de la Verdad por el espacio y dijo que es importante que el país conozca lo sucedido en el conflicto, a pesar de que haya sectores poderosos en la política que quieren ocultar lo que pasó. Hay sectores que quieren evitarlo, que no quieren que eso se produzca. Al final del encuentro, Timochenko y Mancuso les pidieron perdón a sus víctimas y el ex líder de los paramilitares manifestó su intención de comparecer en el caso 03 de la JEP, conocido como falsos positivos. Aunque las víctimas aceptaron su perdón, algunos sectores cuestionaron que los jefes de la guerra irregular que padeció Colombia no concreten sus revelaciones. El grupo de científicos que se organizó para planear las políticas de contención del COVID-19 le está pidiendo al gobierno que se hagan estudios clínicos de la inmunidad creada por las vacunas para saber si la variante Delta implicará un refuerzo a los ya vacunados. Camilo Galán. Mónica, Israel y Chile están aplicando la tercera dosis porque así lo consideran, pero los colombianos quieren una razón científica antes de recomendarla en la que se pueda conocer más la identidad nacional del virus. Aunque en estos momentos sea prematuro hablar de una tercera dosis en el país, la llegada de la variante Delta a otros países del mundo abrió el debate para pensar en el refuerzo de alguna de las vacunas en esquemas completos. Esta semana se conoció que en Chile las personas vacunadas con Sinovac recibirán una tercera dosis de AstraZeneca o Pfizer para reforzar la inmunidad.
El grupo de científicos a cargo de la prevención y el manejo del COVID en Colombia no tiene aún una posición definida por la falta de estudios. No hemos podido realizar un seguimiento a largo plazo del virus que nos permita establecer si las mutaciones que se presentan modifican no solamente su comportamiento en la transmisión, sino su comportamiento en el desarrollo de enfermedad o virulencia. Pero no es el virus el que hace que se piense en un refuerzo de la vacuna, sino la forma en que afecta al cuerpo humano por ser un virus respiratorio. Al estar en condiciones respiratorias, pues estos sistemas de defensa cambian continuamente porque continuamente nos estamos enfrentando a diferentes agentes microbiológicos. Entonces, pierden memoria o bajan la capacidad de responder rápidamente. Por eso se requerirían refuerzos adicionales para combinar la mutación que tiene el virus, por un lado, con la capacidad del individuo para responder a esta infección. El poder de Delta ha hecho que a los países que ha llegado se haya convertido en la variante predominante por la forma de contención. Por esto, la importancia de continuar con la vacunación y las medidas de prevención. Dentro de los escenarios vacunados, que pasaría como en Israel o como en Gran Bretaña, donde la variante predominante es Delta y la mayoría de la población está vacunada, la mayoría de infecciones son por variante Delta. Pero note que en ninguno de estos dos países la letalidad o los ingresos a la unidad de cuidados intensivos se incrementó. Pero continuar con la vacunación no va a frenar una nueva ola de contagios en el país, pero lo que sí puede lograr la vacunación por ahora con esquema de 2 dosis es que este nuevo embate sea menos intenso, es decir, haya menos número de infectados porque más personas inmunes serán menos susceptibles y tampoco se acompañará de un incremento significativo de la mortalidad. La revista médica Lancet publica en su más reciente edición los resultados de un estudio en el que se combinaron las vacunas de AstraZeneca y Moderna, consiguiendo un resultado de inmunidad superior al de esquemas de vacunación con una sola marca del biológico. El estudio realizado en Reino Unido y revelado hoy por The Lancet demuestra que la combinación de vacunas como la de AstraZeneca y Pfizer-BioNTech puede aumentar la inmunidad ante el COVID-19. El estudio fue realizado con personas de más de 50 años, sin comorbilidades y que no han tenido COVID-19. La edad media de los participantes fue de 57 años y en el estudio participaron 212 mujeres y 111 hombres. Se aplicó una primera dosis de Pfizer y el refuerzo después de 28 días fue AstraZeneca. Los resultados muestran que cuando se administran en un intervalo de 4 semanas, ambos esquemas mixtos inducen una respuesta inmune que está por encima del umbral establecido por el esquema estándar de la vacuna Oxford-AstraZeneca. Los resultados mostraron que los voluntarios desarrollaron mayor respuesta inmunológica tras recibir la combinación de vacunas que al emplear un esquema tradicional con un solo biológico. Esta semana Argentina anunció que comenzará a combinar vacunas contra el COVID-19. Sus ciudadanos recibieron la primera dosis de Sputnik y ante la escasez del inmunizado ruso, decidieron comenzar a aplicar inoculantes de AstraZeneca y Moderna para completar esquemas de inmunización. Estamos en condiciones de avanzar en el país, en las 24 jurisdicciones, para intercambiar diferentes vacunas, empezando, mientras sigamos construyendo evidencia con este estudio, por la posibilidad de intercambiar la vacuna Sputnik V con Moderna y con AstraZeneca. En Dinamarca, más de 144.000 ciudadanos, en su mayoría personal de primera línea en el sector de la salud y adultos mayores, recibieron primera dosis de AstraZeneca y segundas dosis de Pfizer-BioNTech o Moderna. Según los estudios, la combinación de vacunas mostró mayor eficacia que cuando se aplican las 2 dosis del mismo biológico. Hasta el momento los estudios no han concluido si la misma protección se aplica a la variante Delta, que ahora se extiende en el mundo. Tampoco han proporcionado datos de eficacia sobre muertes u hospitalizaciones relacionadas con COVID-19, ya que ninguna se produjo después del programa de vacunación combinada. Por el momento, los 4 casos de COVID-19 de la variante Delta en Bogotá han sido todos de pasajeros de vuelos internacionales. Por eso, Bogotá le ha pedido al gobierno implementar pruebas PCR para los pasajeros que llegan, pero el gobierno aún no acoge su propuesta. Hoy desde el Ministerio de Salud se confirmó que la variante Delta podría ser predominante en el país en el mes de octubre, pues ya circula en 3 regiones del país, Valle del Cauca, Santander y Bogotá. Todo esto por su capacidad de infección, aunque aún no es la cepa dominante. En Bogotá, de 300 estudios genómicos que se realizaron, se encontraron 4 casos Delta. Esta semana el secretario de Salud de Bogotá se refirió a estos primeros casos en la ciudad encontrados en personas entre 31 y 43 años. 3 de estas 4 personas habían estado en el exterior
2 estuvieron en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, otra de las personas estuvo en República Dominicana, pero una cuarta no estuvo en el exterior. Y entonces esto nos significa otra cosa, no solo que existe la variante en Bogotá, sino que circula en Bogotá. A pesar de que será inminente la predominancia de esta fuerte variante en el país y que en su mayoría entraría por el aeropuerto, hasta ahora no se considera por parte del gobierno nacional la posibilidad de tener algún tipo de filtro. La posición de Bogotá era que sería una buena idea que nosotros pidiéramos PCR y o carnet de vacunación a las personas que vinieran del exterior a la ciudad de Bogotá y a través de la ciudad de Bogotá a toda Colombia. Esta no ha sido una propuesta acogida por el gobierno nacional. Y de acuerdo como se comporte la predominancia de la variante Delta en Bogotá, las restricciones también volverían, aunque los indicadores en la ciudad continúan a la baja y por el momento no se considera esta opción. Esa es la medida con que cuenta Bogotá y con que cuenta el país. Si suben los positivos, si sube la ocupación de UCI, si sube el nivel de contagio, pues tendríamos que pensar nuevamente en medidas dolorosas, pero esperamos que no lo tengamos que hacer. Por ahora el llamado es a continuar con la vacunación, pues según cifras de la Secretaría de Salud, en la ciudad más de 800.000 personas mayores de 50 años aún no han comenzado el esquema de vacunación, pues durante lo que va corrido de pandemia, el 69% de las personas que han estado en una cama de cuidados intensivos u hospitalizadas han sido personas que se encuentran dentro de esta población. Hasta 3 puntos separa los cálculos de crecimiento del país según sus evaluadores, lo que indican los indicadores. El diario La República publica hoy la comparación de las expectativas de crecimiento de la economía colombiana. Según los estudios de la CEPAL, en 5.4%, según los del Banco Mundial, 5.9%, según el Fondo Monetario Internacional, 5.1% y según la OCDE, en 7.6%. Esto indica que los banqueros también tienen sueños. Esto es lo que indican los indicadores. No solo de sobregiros vive el trabajador en tiempos de problemas, existen diferentes opciones de crédito inmediato diseñadas para tal efecto. Lo ideal es ahorrar para constituir un fondo de emergencia que le permita maniobrar ante contingencias, pero si llega ese día y no lo tiene, sepa que puede acudir a productos financieros de último minuto más allá de una tarjeta de crédito. El adelanto de ingresos es una buena opción. Si usted recibe nómina o pensión, puede agregar este servicio a su banco y obtener una liquidez inmediatamente. Generalmente el cupo va desde 100.000 pesos hasta 1.000.000 de pesos y se debe tener en cuenta que mensualmente se cobrará una comisión fija de 9.100 pesos masiva, independientemente si se usa el cupo otorgado o no. Si tiene ingresos desde un salario mínimo legal mensual vigente, puede acceder al crédito de libre inversión con un solo clic o una llamada. El desembolso, que será desde 1.000.000 de pesos, se dará en solo 5 minutos. Aquí la tasa fija normalmente va desde 0.63% hasta 1.94%. Entidades como Bancolombia ofrecen el Crediágil, que a diferencia del crédito de libre inversión, solo aplica para personas con ingresos mayores a 2.194.508 pesos. Los desembolsos son desde 100.000 pesos y la tasa de interés fija va desde 1.05% hasta la máxima permitida vigente. Y por último, algunos bancos ofrecen el sobregiro, que corresponde a un cupo previamente negociado. Sin embargo, aquí es necesario tener para ello una cuenta corriente. Su financiación es corta, máximo de 15 días, y los intereses se causan diariamente. Para aprovechar los parques naturales durante la pandemia, se creó un banco de audios que le permite al cibernauta acceder a un concierto con los audios de sus especies y lugares naturales favoritos. Este canto hace parte de los audios ambientales de parques nacionales, que ahora están disponibles en plataformas digitales. Este es el canto del periquito aliamarillo en el Parque Nacional Natural Chingaza. Dentro de las grabaciones se encuentran sonidos de especies que en Colombia son difíciles de observar y únicas en su especie, como el oso de anteojos. Los audios hacen parte de una colección que incluirá registros de especies y paisajes de los principales ecosistemas del país.
El banco de sonidos está en parquesnacionales.gov.co. La leche materna es el único alimento para el que un bebé está adaptado, por eso es necesario que la tenga siquiera por lo menos los primeros 6 meses mientras se adapta a la comida preparada. La única comida para la que un bebé está preparado es la leche materna. Lo va a proteger no solamente de las infecciones durante su infancia, sino que también lo va a proteger contra enfermedades que llamamos crónicas, como la diabetes, la obesidad, la hipertensión. Se recomienda que las madres exclusivamente alimenten a sus hijos con leche materna hasta los 6 meses. Después de este periodo pueden venir los alimentos complementarios, sin dejar de lado la leche materna. Que se habla de que en el humano como el proceso de destete puede durar hasta los 7 años. Hay personas pues que no les parece, pero ya es como decisión de mamá y bebé, siempre garantizando que haya una alimentación complementaria adecuada. Durante esta primera semana de agosto se celebra en el mundo la Semana de la Lactancia Materna bajo el lema Proteger la lactancia materna, un compromiso de todas y todos, con el fin de convertir este vínculo afectivo en una cadena de amor que incluya al padre en este periodo. Que no se vuelva como exclusivamente ella y el papá quede como fuera de ese proceso de crianza, sino que estén ahí juntos y empiecen pues su labor de padres desde la gestación. En Colombia existe la Liga Internacional de la Leche. Allí, mujeres que han tenido lactancias maternas exitosas ayudan y orientan a otras mamás a superar la inseguridad y la preocupación que conlleva la etapa más bonita de sus vidas, la de ser mamá. En Compensar, lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Compensar presentó la sección Bienestar Integral. La apertura unilateral de la frontera con Venezuela en Cúcuta significó la reactivación de trabajo informal para los llamados maleteros y fuente ilegal de ingresos para los policías. El negocio y el riesgo de los migrantes aumentó porque del otro lado sigue siendo ilegal cruzar la frontera. Yo no considero que tengan que abrir la frontera, nosotros estamos contentos como está, porque gracias a eso nos permite trabajar. José Arley en un día como hoy puede hacerse 30.000 pesos vendiendo alcoholes y tapabocas en las trochas entre Colombia y Venezuela. Suerte contraria ha tenido esta semana Jesús Efrem, que intenta ganarse unos pesos como maletero. Buscando el pasajero que venga ahí cargado, lo ayudo, patrón, y tal, pero nada. O sea, hoy no has hecho ningún viaje. Hoy no he hecho ni un viaje, mire, 500 pesos por ayudar a unos panas allá a cargarle los bultos. La semana pasada se completaron 2 meses desde la apertura parcial del lado colombiano de los pasos fronterizos sin la medida correspondiente de Venezuela, lo que en la práctica incentiva los flujos irregulares a través de las trochas. 3 de ellas llegan por la parada en Villa del Rosario, norte de Santander. A comprar para allá, a hacer el mercadito y pues lo que pueda uno. Esta situación preocupa a las autoridades y a los ciudadanos que solicitan a los gobiernos de Duque y Maduro se retomen las relaciones internacionales y se abra totalmente ya la frontera. Queremos llamar a las autoridades competentes nacionales a hacer una evaluación sobre dicha situación, ya que el tránsito permanente de servicios, productos y personas por los pasos irregulares preocupa y agrava la situación de seguridad del departamento. Abran eso para bien o para mal. Para poder entrar a trabajar, mami. En el sector de la parada, justo al lado del puente Simón Bolívar, los grupos criminales se han atribuido las funciones de un Estado que allá no va. Estar en esta zona es sentir el ambiente pesado de la pobreza y de la criminalidad que se aprovecha de ella. Aunque en la frontera ha predominado la presencia del ELN, en la parada hace presencia los rastrojos, mientras del lado venezolano domina la guerrilla Tren de Aragua. Algunos caminantes deben pagar su cuota para poder pasar. Pero aquí los policías están también cobrando aquí. ¿Y cuánto cobran? Cobran a 20 por viaje y 2 por caja, sí. Depende de la matrícula. Depende, todos están cobrando estos policías. Se lo digo así, los que están ahí atrás. Pues dependemos de lo que ellos quieran hacer. ¿Quiénes son ellos? Mi amor, usted lo sabe. ¿Qué llevo yo ahí? 300 pesos, un ejemplo. ¿Para cuánto? Para ganarme 50 pesos. Ajá, y si tengo que pagar 20 o 30 pesos, pero no me gané nada. En medio de la peor situación sanitaria que ha vivido el país, en la parada, el primer barrio que encuentran los migrantes al cruzar, lo que menos importa es el contagio del coronavirus. Hace 2 semanas que los pobladores de Inda Zabaleta, en la zona rural de Tumaco, Nariño, no pueden salir de sus casas por cuenta de las facciones de narcotraficantes de la zona que fingen combates entre ellos para asustarlos y mover sus embarques. La situación ya se convirtió en emergencia humanitaria.
Desde hace 2 semanas se vienen presentando enfrentamientos entre grupos ilegales en el resguardo indígena Inda-Zabaleta, en el municipio de Tumaco, en Nariño, generando el confinamiento de por lo menos 500 personas. Se presenta pues un enfrentamiento entre actores armados, dejando al cuerpo de docente confinado en la institución, también a los niños y pues obviamente a la comunidad en general dentro de sus casas. Según líderes sociales de la zona, más de 300 menores de edad están refugiados en el Colegio del Resguardo sin posibilidad de salir a sus casas por los enfrentamientos. Estoy seguro que habían unos 350, si es que no había más. La comunidad confinada tampoco ha podido salir porque en la zona los grupos ilegales han enterrado minas antipersonales, por lo que el acceso al territorio se ha dificultado, impidiendo la ayuda humanitaria. Es una zona que también está bajo la protección del auto 013, unas medidas cautelares que cubre a 5 resguardos, entre ellos Guacaray, Campo Alegre, Zabaleta, Peña de Alegría y La Brava. Aunque no se sabe exactamente cuántas personas están confinadas, se han presentado muertos de los grupos ilegales. Están dando plomo. Ante esta situación, los líderes manifestaron que no han recibido ayuda por parte del gobierno nacional ni de las fuerzas militares. Ya nosotros estamos acostumbrados que la institución pues siempre llega tarde. La comunidad aledaña al resguardo le pidió al gobierno que ayude a la población confinada, especialmente a los menores que están en el colegio, para que puedan salir del territorio sanos y salvos. El Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá publicó una alerta y una denuncia contra el ingeniero Jorge Mendivelso, o quien esté usando su nombre, luego de que 2 empresarios denunciaran que él les había ofrecido contratos con esa entidad que resultaron ser falsos. ¿Qué tal esto? Sergio Chávez y su socio y amigo Rodrigo Moreno son 2 experimentados trabajadores del sector automotriz que siempre soñaron con independizarse y montar su propia empresa, y lo lograron en medio de la pandemia. Configurar un hobby que veníamos manejando con el tema de los drones, convertirlo en una empresa. Decidieron difundir la idea entre los mismos clientes que habían manejado en su recorrido como empleados, y fue allí donde apareció un hombre llamado Jorge Mendivelso Castro. Es un cliente de una buena posición social, una buena posición económica. En ese momento había una muy buena confianza. El hombre de confianza manifestó mucho interés en el proyecto y dijo que podía ayudarlos desde su experiencia, contratando con el Estado, contactándolos con personas importantes, entre ellas un funcionario del distrito que los podía ayudar, según él, en el IDU y la ERU. Inicialmente él dice que nos va a contactar el señor Mauricio Pombo Santos, él es director comercial de la empresa de renovación urbana ERU, porque están muy interesados en nuestros servicios. A los pocos días ya les había asegurado 2 contratos con dichas entidades por casi 800 millones de pesos. Sin embargo, empezaron a pedirles dinero en efectivo para gastos administrativos y lo que ellos llamaban presentes. Unas lociones, unas botellas de whisky, nos piden unos bonos de regalo, que eso era pues como la única preventa que había por la asesoría que estábamos recibiendo para poder ingresar a trabajar con el Estado. Ellos, sin experiencia alguna contratando con el Estado, dicen, creyeron que se trataba de pretensiones normales, o por lo menos eso era lo que les decía su asesor en esos negocios. Quienes recibían los detalles tenían identificación y chaquetas del distrito. Se nos presenta identificación, chaqueta de la Secretaría de Gobierno, como el señor Armando Ávila Campos. Alcanzaron a entregar más de 100 millones de pesos frente a las entidades distritales, y justo cuando supuestamente iban a iniciar los contratos, los implicados prácticamente desaparecieron. Jugaron con nuestro sueño, con nuestra ilusión de pasar de ser empleados a independientes. El caso fue puesto en conocimiento del distrito, pero según ellos no avanzó. Consultado el IDU, la entidad respondió que la documentación que firmaron los emprendedores es falsa, y reconocieron que hay personas ajenas a la institución que están actuando a nombre de funcionarios. Sin embargo, se inició una investigación disciplinaria y una campaña para alertar a la ciudadanía. Se instauró denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue el presunto delito de falsedad en documento público. Y empezaron las amenazas. Qué casualidad que usted tiene 2, su socio 2 y Jorge 2, haciendo alusión a nuestros hijos. Es una afectación psicológica, económica y familiar. Con una investigación independiente, las víctimas descubrieron que existen casos similares, por lo que no descartan que sí haya funcionarios públicos implicados. Yo creo que sí son parte de otro cartel de la contratación. La denuncia está formalmente radicada por estafa, sin perjuicio lógico de la adecuación típica que haga el fiscal, que eventualmente podría llegar a
adecuar también como concierto para delinquir en concurso, ¿no? El sueño de estos dos emprendedores quedó desfinanciado y paralizado mientras alguien les responde. A la fecha ya han recibido 4 amenazas de muerte. Nos vamos hoy con la sorpresa estética de las Olimpiadas. La gimnasta israelí Linoy Ashram con este show rompió con la cadena de triunfos en gimnasia artística que tenía Rusia desde Sydney 2000, con una canción de Beyoncé y otra tradicional de su país. Nos vemos en las redes sociales y mañana a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.